Bien, ya estamos de regreso a este telediario y la verdad es que me da mucho gusto poder compartir en estos momentos el estudio con el senador Erandy Bermúdez. Senador, gracias por acompañarnos, qué bueno que estás con nosotros. Qué gusto saludarte. Aquí en telediario. Ya teníamos un ratito que no estamos aquí contigo. Un rato de no platicar, senador. Y bueno, pues sin duda ha habido un trabajo muy intenso en la Cámara de Senadores. Temas trascendentales que tienen que ver con los organismos autónomos, temas trascendentales que tienen que ver con organismos con el INE. ¿Cómo sientes tú en este momento toda esta vorágine de situaciones que llevan a pensar, pues obviamente, que pues, los organismos autónomos son indeseables para la 4? Sí, no, y el mismo secretario de Gobernación en un audio que fue filtrado por alguien que estuvo en una reunión privada de senadores, hay que decirlo, de Morena, del PT y del Verde, filtran un audio que en la madrugada de hoy sale en un portal de internet de López Dóriga, y donde habla clarísimo el secretario de Gobernación, donde dice que la instrucción del presidente era no tener consejeros del INAI. Hoy mismo el presidente en la mañana decía que efectivamente que... Pues no le quedó de otra, ¿verdad? Más que salir a aceptar lo que ya se había escuchado. Déjame decirte, Miguel, que luego muchas veces la gente dice, pues sí, ¿para qué nos sirve el INAI? ¿No? Y el auditorio dirá, ¿por qué el presidente dice, es que me estoy gastando 1,000 millones de pesos, los mexicanos nos gastamos al año 1,000 millones de pesos, que hay que decirlo, es muchísimo menos del presupuesto que tiene León, Guanajuato, por ejemplo? Claro. Sí, mucho claro, menos. Sí, claro. ¿No? En Guanajuato son 113 mil millones. Bueno, son 1,000 millones el INAI. ¿Cuál es la importancia que tiene el INAI? ¿Y por qué el presidente dice no me interesa tener el INAI? ¿Qué pasa, por ejemplo, Miguel, si tú como ciudadano dices, quiero saber cuánto se está gastando en la refinería Dos Bocas? Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Recordemos que el presidente dijo que la construcción de la refinería Dos Bocas era de seguridad nacional. Al momento de seguridad nacional, nadie puede saber nada. Pero vamos a suponer otro programa. El programa Sembrando Vida o el que tú quieras. Sí, jóvenes construyendo el futuro, el que quieras. Entonces, Miguel, como periodista, tú como periodista, vas al INAI y haces una solicitud de acceso a la información que quieres saber dónde se está gastando, por qué, cuánto, porque al final del día es dinero de los mexicanos. El INAI está obligado a pedirle a la autoridad esa información que tú, Miguel Ángel, o yo, Erandy Bermúdez, o quien nos esté viendo, le está solicitando al gobierno federal, en este caso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta información, el gobierno puede decir, no te la doy. Y ya. Pero como no hay ahorita el consejo del INAI, no puede una resolución. Y lo que hacía el INAI con este consejo que hoy está acéfalo es que ya no puede haber una sanción al gobierno por no transparentar. Entonces, para el gobierno federal le es cómodo no tener un consejo, no tener a la presidencia del INAI, porque entonces nunca va a recibir una sanción, entonces no va a ser un sujeto obligado para que tú le puedas pedir una información que es pública y claro, que debería decírtela. Y que además el INAI en su momento resuelve, cuando hay una negativa de cualquier gobierno, resuelve, y por ley, a la hora que hay una resolución del INAI, se tiene que contestar, ¿no? Forzosamente. Pero yo iría más allá, mi querido Erandy, porque hay un tema interesante ahí, la protección de datos personales. Es todavía más delicado, ¿no? Porque si no hay un órgano garante de protección de datos personales, pues al final tus datos personales pueden terminar hasta en bases de datos de los partidos políticos, ¿no? De los partidos políticos, hasta de los delincuentes, de los bancos, de cualquier otra persona. Entonces, claro que para el presidente es muy cómodo no tener el INAI, porque entonces nadie lo pueda poder obligar para pedirle cuentas, ¿no? Nadie le va a poder pedir cuentas. Imagínate que esto hubiera pasado, por ejemplo, en una administración de otro partido político. El que sea. El que quieras. Sí. Imagínate cómo los que están ahorita en el gobierno se pondrían. Exacto. De uñas, quieren esconder. Hoy, por ejemplo, se tiene el desfalco más grande en la historia, el de Sembrando Vidas. Llevan 19,000 millones de pesos. A Chayito, a Rosario Robles, la metieron al bote por 5,000 millones. Digo, ya las dejaron en libertad. Y eran 11 secretarías las que estaban involucradas.
en 5,000 millones en esta triangulación de robo. Estafa maestra. Y hay que decirlo, que el gobierno del presidente Peña fue corrupto. Bueno, este gobierno con un desvío ya de 19,000 millones en un programa y en una secretaría. Sí, porque la estafa maestra involucraba un montón de programas y un montón de... Podían mover por todos lados. Aquí no. Un programa, aquí fue a lo descarado, ¿no? Aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa al no tener el INAI? Que nadie vamos a poder saber qué pasó. Así es. Probablemente la Fiscalía General de la República, que es la que está haciendo las investigaciones. Sí, pero la Fiscalía General de la República en este momento, ¿quién propuso al titular? Exacto. ¿No? Y entonces como en el estado de Guanajuato sucede lo mismo, y como en el estado de Jalisco sucede lo mismo con las fiscalías, y en el estado que quiera, ¿no? Porque luego hay, sí, pero en Guanajuato está bien, y en Guanajuato, esos son de los mecanismos de los cuales los ciudadanos adolecemos y que necesitamos tener para poder transparentar el recurso tuyo, mío y de todos. Exactamente. Ahora, ha habido también temas delicados, como el tema del INE, ¿no? Que hoy estamos pues en una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en el tema electoral todavía, porque además hay una iniciativa que, por cierto, el PAN ya se bajó, ¿no? Contra el Tribunal Electoral para atarle las manos al Tribunal Electoral. ¿Cómo ves tú todo esto? Un tema complicado, efectivamente, en Cámara de Diputados, yo lo voy a decir muy claro, a destiempo se zafa el PAN. Sí, ya se habían dado una quemada, ¿no? Ya se habían dado una quemada. En el Senado, los senadores del PAN, la gran mayoría, dijimos que no íbamos a aceptar esas modificaciones. Y lo que se quería a través del Tribunal Electoral era que los tribunales el Tribunal Federal Electoral no se metiera en la vida interna de las dirigencias de los partidos. Chulada, ¿no? Digo, no, qué padre, hay que decirlo bien claro, cuando las dirigencias de los partidos o los partidos políticos, Morena, PRI, el PAN, el Verde, todos los partidos sabidos y por haber, el financiamiento es del dinero público. Claro. O sea, ¿y cómo era posible que no las dirigencias privadas? Morena no quería, el PRI no quería, el PAN ayer sale a decir, como lo dices, a destiempo, ¿no? A destiempo, claro, pero bueno, en el Senado de la República, las senadoras, lo quiero reconocer, de todos los partidos políticos, del PAN, del PRI, las de Morena, salieron a decir, en ese tema no vamos a ir, y por eso, bueno, pues ya se les cayó este tema. Y esto nos preocupa mucho, Miguel, porque al final lo que queremos fortalecer con el tema del INE, con los tribunales, es un árbitro autónomo independiente, un árbitro que pueda seguir dando fe y legalidad de que tu voto, mi voto y el voto de todos los guanajuatenses y todos los mexicanos en México, en el extranjero, siga siendo libre y secreto, libre de presión y de coacción. Ajá. Hoy hay una nueva propuesta de estos cuatro consejeros, esta consejera presidenta, que bueno, ahí hay un tema ya de una controversia. Yo no puedo hablar de ellas y de ellos, de los 2 hombres y 2 mujeres que son los nuevos consejeros, si tienen la capacidad o no, porque no he visto su actuar, sería irresponsable de mi parte decirlo, pero lo que yo creo que sí estuvo mal fue el cómo armaron las quintetas. Si bien decían, ahora se insaculó o se sacó por tómbola, la ley lo preveía, ¿eh? Sí, claro. O sea, no había un tema, no podemos decir, no, la ley lo preveía que se tenía que sacar por tómbola. El tema, ¿cuál fue? Que las tómbolas o las quintetas que se metieron en las tómbolas se conformaron con la mayoría simple en las comisiones, que también lo voy a decir. Así lo prevé la ley. Y la mayoría en las comisiones, porque se necesita mayoría simple, las tiene Morena y sus aliados. No así en el Pleno. En el Pleno se necesitaban las 2/3 partes. Por eso se llevó a que fueran un tema de insaculación o por tómbola, coloquialmente como se dice. Estamos de cara a un proceso electoral 2024, Erandi, y pues en algún momento te escuchamos hablar respecto a tus intenciones de buscar la candidatura al gobierno del estado. Hoy pues se da un clima raro, ¿no? Donde el partido aún no ha definido oficialmente el género ni tampoco el método, pero el dirigente nacional, el propio gobernador y ya mucha gente se adelantó a decir, no, pues es que queremos que sea mujer. ¿Cómo ves esta situación? Porque, bueno, pues de plumazo, pues ya se excluyeron a los hombres, para empezar. No, yo creo que esto no es un tema de género, lo he dicho siempre.
Este es un tema de capacidades, este es un tema de que los ciudadanos al final del día son los que tendrán que decidir quién. Lo quiero decir muy claro, en Acción Nacional hay excelentes hombres que pueden encabezar el proyecto, también hay excelentes mujeres. Claro. Me parece, y lo voy a decir con sus letras, irresponsable del presidente nacional que, conociendo el estatuto y reglamento, él venga a decir que es un género cuando ni el Consejo Nacional ni la Comisión Permanente parece que ya hay línea. Lo han dicho. Parece que ya hay línea. Sí, algo que siempre nos quejamos de los otros partidos, ¿cierto, no? Sí, exactamente. Históricamente nos quejamos del famoso dedazo, ¿no? ¿Hay dedazo? No, digo, al día de hoy yo no puedo decir que hay dedazo porque no se ha elegido a nadie. Exacto. ¿No? Y yo confío que en el partido tendrá que decidir el método que tendrá que hacer, pero no con este sesgo que ya puso sobre la mesa el presidente del partido a nivel nacional, de decir, es que Guanajuato, yo escuchaba después de la declaración de Marco Cortés, un obispo, por ejemplo, del estado de Guanajuato, que lo dijo en una homilía de un domingo, lo dijo en misa y lo dijo, no puede venir alguien de la Ciudad de México a decir qué necesita el estado de Guanajuato. Así lo dijo tan claro, un obispo. Exacto. Un obispo ¿Tú lo dijo. estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, claro, yo estoy de acuerdo en que sean los ciudadanos. Si el partido dice que es un método interno, lo dirá. Si dice que es un método de designación, también estoy de acuerdo en eso, pero que siempre y cuando expliquen cuál es el método y el porqué del método. Así es. ¿Para dónde vas, Randy? ¿Te mantienes? Sí, claro. Sí. Yo tengo vida. Y vas a... Yo sigo en esto, claro que sí. Aunque ya haya habido una aparente... Hasta que no sea oficial. Sí. En mayo, no tengo entendido que es cuando ya se... En mayo debe de ser, de definirse el género. En mayo, y después se tendrán que definir, pero yo mientras tanto yo voy a seguir en esta situación, y yo lo único que haré, Miguel, es pedir a los ciudadanos que conozcan a cada uno de los candidatos. Nadie vende pan frío, Nadie vende pan frío. Yo creo que todos... Y todo puede pasar de aquí a mañana. Todo puede pasar de aquí a mañana, pero algo muy importante, las trayectorias de cada uno de nosotros. Hoy en la mañana me preguntaba un periodista, ¿tú eres mejor que los demás? No, sería irresponsable y sería soberbia de mi parte. Claro. No, yo lo que sí creo y que me diferencia de todos los demás, de todos y todas, es que conozco el Estado perfectamente. Siempre me ha gustado y siempre lo he hecho de rodearme de las y de los mejores para poder construir. Eso será garantía en caso de que... Claro, siempre. No me gusta tener un equipo inferior a mí, sino me gusta tener un equipo donde quien esté al frente de obra pública sea un experto en obra pública, que el que esté en Secretaría de Gobierno sea experto en Secretaría de Gobierno, que cada uno sean expertos, porque hoy no podemos ya experimentar, porque lo que nos ha pasado en estos años, desgraciadamente, por el recorte presupuestal que el gobierno federal ha tenido con Guanajuato y con el gobernador Diego Sinue, nos ha dejado ya en claras desventajas conforme veníamos caminando con los gobernadores anteriores. Bien, pues Randy, te voy a invitar a un programa Cambes. Ándale. Nos podemos echar una horita. Ahorita que quieras. Se nos quedó material pendiente, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias. Y que no sea la última vez que nos acompañes. Gracias, que tengan excelente noche. Dios los bendiga. Gracias, Randy Bermúdez, senador de la República. Nosotros